La nieve caía suavemente sobre la calle vacía mientras el agente avanzaba penosamente hasta que se congeló. Apoyada contra un árbol, dentro de una jaula oxidada, una pastora alemana abrazaba a 3 cachorros temblorosos, cuyos pequeños llantos apenas se oían en el frío. Un cartel de cartón colgaba sobre ellos: «Se venden». La perra madre alzó la cabeza, con los ojos llenos de miedo, dolor y una silenciosa esperanza. Algo andaba terriblemente mal. Mientras permanecía arrodillado junto a la jaula oxidada abandonada en la acera helada, un leve gemido le indicó que el tiempo se le acababa. No sabía quién los había dejado allí ni por qué. Pero lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Quédate con nosotros. Esta historia te conmoverá hasta las lágrimas. Antes de empezar, dale a me gusta y suscríbete. Y de verdad, tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ves? Deja el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. La nieve caía suavemente por las tranquilas calles matutinas, arremolinándose como pequeños fantasmas blancos entre los edificios. El agente James Nolan se ajustó la bufanda mientras caminaba hacia el parque, sus botas crujiendo sobre la fina capa de hielo que cubría la acera. La ventisca azotó con más fuerza de lo esperado anoche, dejando la ciudad congelada y en un silencio inquietante. La mayoría de la gente se quedó en casa, pero James se había ofrecido voluntario para patrullar temprano. Siempre se sentía responsable de las zonas de la ciudad que los demás pasaban por alto. Al llegar a la esquina, cerca de la vieja verja de hierro, algo inusual le llamó la atención. Una forma pequeña e inmóvil, medio enterrada bajo un montón de nieve que caía. Al principio, pensó que se trataba simplemente de un viejo cubo de basura volcado por la tormenta. Pero entonces, el viento apartó una capa de escarcha, dejando al descubierto unas rejas de metal oxidadas, una jaula. James se detuvo en seco. Su pulso se aceleró. ¿Por qué alguien dejaría una jaula a la intemperie con este tiempo? Se acercó, sacudiéndose la nieve de la parte superior con la mano enguantada. Fue entonces cuando lo vio. Un cartel de cartón atado a los barrotes, con los bordes empapados y marchitos, pero aún legible. 4 velas. Se le revolvió el estómago. Dentro de la jaula, acurrucados unos contra otros, estaban una pastora alemana y 3 cachorros diminutos. Sus cuerpos temblaban violentamente. Los copos de nieve se aferraban a su pelaje. Su respiración era superficial, apenas perceptible incluso en el aire helado. «Dios mío», susurró James. Cayó de rodillas, el frío calándole hasta los huesos mientras se inclinaba hacia adelante. La perra levantó la cabeza débilmente, sus ojos oscuros llenos de cansancio y algo más profundo. Miedo. No ladró. No gruñó. Simplemente lo miró fijamente, como si le suplicara en silencio que no se marchara como todos los demás. Uno de los cachorros emitió un leve gemido, tan suave que James casi no lo oyó. Otro hundió su carita en el vientre de su madre, buscando el calor que apenas le quedaba. No solo tenían frío. Se estaban muriendo. James tragó saliva con dificultad, luchando contra la oleada de ira que le subía al pecho. ¿Quién los abandonaría así? ¿Quién dejaría animales indefensos atrapados en una jaula durante una ventisca? No lograba comprenderlo y, sinceramente, ya no le importaba. Lo único que sabía era que si no actuaba ahora, ninguno sobreviviría otra hora. Extendió la mano temblorosa a través de los barrotes. Su voz era suave y firme. «Está bien. Estoy aquí ahora. No te voy a dejar». Y en ese instante congelado, todo cambió. James sintió el frío penetrante a través de sus guantes mientras mantenía la mano dentro de la jaula, dejando que la temblorosa madre lo olfateara. Tenía la nariz helada y la respiración débil. Los cachorros se acercaron, sus pequeños cuerpos temblando incontrolablemente. La nieve seguía cayendo a su alrededor. Cubría los hombros de James, derritiéndose con su aliento cálido. Pero apenas notó el frío, porque en ese instante, otra mañana de invierno volvió a él de golpe. Años atrás, la misma nieve, el mismo silencio helado. Acababa de terminar su entrenamiento y aún se estaba acostumbrando al peso de la placa en su pecho. En una de sus primeras patrullas, encontró a un perro callejero, flaco, empapado y demasiado débil para mantenerse en pie. James se había arrodillado así, susurrando palabras de consuelo en medio de la tormenta,
pero la ayuda llegó demasiado tarde. El perro no sobrevivió al viaje al refugio. Esa pérdida lo atormentaba. Era la primera vez que sentía la punzada de la impotencia en su trabajo. Jamás olvidó la sensación de sostener en sus brazos una vida que se desvanecía. Y ahora, al mirar fijamente los ojos suplicantes de aquella perra madre, aquella vieja herida se reabrió. «No voy a perder a otro», susurró, con voz apenas audible. La perra le dio un suave empujón con el hocico, un roce débil pero confiado. Se creó una conexión silenciosa. Un entendimiento mutuo entre un protector y el alma indefensa que dependía de él. James exhaló temblorosamente. Volvió a examinar la jaula. Los bordes oxidados, el fondo desgastado, la cuerda deshilachada que sujetaba el cartel de se vende. A quienquiera que los hubiera dejado allí no le importaba lo que sucediera después. No eligieron este lugar porque alguien pudiera ver a los perros. Lo eligieron porque no querían mirar atrás. Apretó la mandíbula. Miró a los cachorros. 3 de ellos apenas tenían unas semanas. Sus patitas estaban rígidas por el frío. Sus diminutas narices negras estaban cubiertas de escarcha. Uno intentó abrir los ojos del todo, pero no pudo. Los abrió a medias antes de volver a cerrarse. James sintió una opresión en el pecho, una mezcla de ira, desamor y determinación. «No», murmuró de nuevo. «Esta vez no». El viento aullaba en la calle, pero James no se inmutó. Respiró hondo y deslizó ambos brazos entre los barrotes, decidido a sacar a los cachorros, pero la perra se movió, bloqueándole el paso. No de forma agresiva, ni a la defensiva, sino protectora. Incluso en su estado de debilidad, seguía luchando por protegerlos. James sintió un nudo en la garganta. «Eres una buena madre», susurró. «Déjame ayudarte, por favor». Su mirada se suavizó y, lentamente, muy lentamente, retrocedió poco a poco, permitiéndole llegar hasta sus cachorros. En ese instante, James supo que aquel rescate se había vuelto personal. No solo estaba salvando perros, estaba reviviendo un momento que lo había atormentado durante años. James empujó la puerta de la jaula, pero no se movió. El metal estaba completamente congelado, oxidado y atascado por meses, quizás años, de abandono. La nieve se había filtrado en las bisagras y se había endurecido como cemento. Lo intentó de nuevo, apretando con más fuerza, pero la puerta crujió y se negó a abrirse. Dentro, los cachorros gemían, sus pequeños cuerpos temblaban como hojas atrapadas en una tormenta. El tiempo se escapaba. «Aguanta. Solo aguanta», susurró James. Con una rodilla firmemente plantada en el suelo helado, sacó una pequeña multiherramienta de su cinturón de servicio. Le temblaban los dedos, no por el frío, sino por la urgencia. Encajó la herramienta en la bisagra y giró con fuerza hasta que el metal chirrió. El sonido resonó por la calle vacía, tan agudo que parecía cortar la nieve que caía. La perra se estremeció, pero no gruñó. Sus ojos permanecieron fijos en James, buscando, suplicando, confiando. James se apoyó con todas sus fuerzas en la bisagra. Crack. El metal finalmente cedió. Exhaló con fuerza, empañando el aire con su aliento. Con un empujón firme, abrió la puerta a la fuerza. Esta se abrió de par en par, raspando contra la acera cubierta de hielo. Los cachorros se quedaron inmóviles ante el movimiento repentino y se acurrucaron aún más contra su madre. «Está bien», murmuró con dulzura. «Te tengo». Metió las manos dentro y alzó al primer cachorro contra su pecho. El pequeño cuerpo estaba sorprendentemente frío, mucho más frío de lo que debería estar cualquier ser vivo. James metió al cachorro debajo de su chaqueta, presionándolo contra el calor de su uniforme. Los temblores del cachorro disminuyeron poco a poco. Tomó al segundo y al tercer cachorro, acunándolos en sus brazos. Cada uno se sentía como una frágil bola de hielo. Su corazón se encogía con cada caricia. Una vez que los cachorros estuvieron bien sujetos dentro de su abrigo, se volvió hacia la madre. Ella intentó ponerse de pie, pero no lo logró. Sus patas cedieron y su cuerpo se desplomó sobre la fina capa de paja congelada dentro de la jaula. Un débil gemido escapó de su garganta. No solo tenía frío. Estaba hambrienta, exhausta, deshidratada y a punto de rendirse. James se arrodilló a su lado,
deslizando un brazo bajo sus patas delanteras y el otro bajo sus patas traseras. Su cuerpo se sentía ingrávido, demasiado ligero para un perro adulto. La levantó lentamente, con cuidado de no lastimarla. «Vienes conmigo», susurró. Mientras la sostenía en brazos, los copos de nieve caían suavemente sobre su pelaje. Ella no se resistió. Simplemente apoyó la cabeza en su pecho, con los ojos entrecerrados, como si entregara todas sus fuerzas restantes a su protección. James la sujetó con más fuerza, protegiéndola del viento mientras acurrucaba a los cachorros dentro de su chaqueta. Luego dio su primer paso decidido a través de la nieve, el primero desde que los encontró. Estaban a salvo. El viento azotaba la calle mientras James cargaba en brazos a la debilitada perra. Los cachorros, acurrucados bajo su chaqueta como frágiles brasas, luchaban por mantenerse encendidos. Los copos de nieve se aferraban a sus pestañas, derritiéndose en frías gotas que le empañaban la vista. Parpadeó para alejarlas, apretando aún más su agarre sobre la madre temblorosa. Necesitaba ayuda de inmediato. James acomodó suavemente al perro contra su pecho y presionó la radio que llevaba al hombro. «Despacho, habla el oficial Nolan. Tengo una emergencia. Necesito rescate de animales y asistencia veterinaria de urgencia en mi ubicación». Se escuchó estática antes de que una voz respondiera. «Entendido, oficial. ¿Cuál es la emergencia?» James bajó la mirada hacia el perro inerte que sostenía en brazos. «Encontré una jaula abandonada con una perra madre y 3 cachorros recién nacidos. Hipotermia severa. No sobrevivirán mucho tiempo». Otra pausa. «Entendido. Estamos alertando al servicio de rescate de animales, pero la tormenta provocó varios retrasos. Calculan que tardarán al menos 40 minutos. 40 minutos. James sintió que se le encogía el corazón. Los cachorros apenas podían moverse. La madre respiraba con dificultad y de forma irregular. No les quedaban 40 minutos. «No», murmuró para sí mismo. «No sobrevivirán tanto tiempo». Acomodó a los cachorros dentro de su chaqueta, sintiendo cada leve y temblorosa vibración contra su pecho. Necesitaban calor. Necesitaban refugio, y lo necesitaban ya. Recorrió la calle con la mirada buscando algún refugio. La entrada del edificio más cercano estaba cerrada con llave. Los restaurantes estaban cerrados. La tormenta había convencido a toda la ciudad de permanecer oculta, excepto a él. Excepto a ellos. Apretó los labios y tomó una decisión. «Centro de emergencias, yo mismo los transportaré», dijo con firmeza. «Díganle al servicio de rescate que los redirija al hospital veterinario Green Haven. Allí me encontraré con ellos». «Entendido, oficial Nolan. Proceda con cuidado». James finalizó la transmisión y volvió a mirar a la perra. Sus ojos se abrieron ligeramente, lo justo para encontrarse con los de él. Estaban cansados, pero también había un destello de algo más. «Esperanza». Exhaló bruscamente, cambiando el peso de ella en sus brazos mientras aceleraba el paso por la nieve. El frío le helaba la cara como agujas, pero siguió adelante, cada paso más pesado que el anterior. Pasaban coches de vez en cuando, pero ninguno reducía la velocidad. Todos estaban demasiado concentrados en escapar de la tormenta. Nadie se percató de la gente que tenía 4 vidas dependiendo únicamente de él. A mitad de la cuadra, el teléfono de James vibró. Un mensaje del equipo de rescate. «Tenga cuidado. Las carreteras están heladas. Si no puede contactar al veterinario, busque un lugar cálido de inmediato». James miró a los cachorros que llevaba debajo de la chaqueta y luego a la perra madre, que descansaba lánguidamente en sus brazos. «Te llevaré», susurró, y con los dientes apretados y la determinación ardiendo en su pecho, se adentró en la tormenta. James apretó con más fuerza a la perra madre y avanzó, abriéndose paso a la fuerza entre la nieve cada vez más espesa. El viento aullaba como un ser vivo, azotándole la cara y quemándole la piel. Cada bocanada de aire salía como una densa nube que se desvanecía al instante en el aire helado. Los cachorros se apretaban más contra su pecho, y sus leves temblores le oprimían el corazón dolorosamente. «Quédense conmigo, todos ustedes», susurró, inclinándose hacia adelante contra el viento. Su camioneta patrulla estaba estacionada a 2 cuadras, pero con esta tormenta,
parecía que estaba a kilómetros de distancia. Cada paso lo hundía profundamente en el aguanieve de color rosado, ralentizándolo. La cabeza de la perra se apoyaba débilmente contra su brazo. Sus ojos parpadearon y luego se entrecerraron mientras su respiración se volvía superficial. «No, no, no». «Oye», dijo James con urgencia, sacudiéndola suavemente. «No te rindas. Ahora no». Ella no respondió. Una oleada de miedo lo recorrió. Aceleró el paso, sus botas resbalaban peligrosamente sobre el hielo bajo la nieve. Estuvo a punto de caerse una vez, pero se sostuvo con un gruñido seco, con cuidado de no sacudir demasiado el frágil cuerpo del perro. «Ya casi llego», prometió, aunque no estaba seguro de si ella podía oírlo. Dobló la esquina y finalmente vio su camioneta, un SUV blanco parcialmente enterrado bajo la nieve. Sintió un alivio momentáneo. La tormenta había cubierto el vehículo con una gruesa capa de hielo. Se apresuró hacia el lado del conductor, apartando con cuidado a la perra para poder tener una mano libre. Le temblaban los dedos mientras buscaba a tientas las llaves. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió. Dentro no había aire caliente, solo el interior helado de un camión abandonado en medio de una ventisca, pero era un refugio y tenía calefacción. James colocó con cuidado a la perra madre sobre el asiento del pasajero, de manera que su cabeza descansara ligeramente sobre una chaqueta doblada. Luego sacó a los cachorros de dentro de su abrigo y los puso contra su pecho, formando un pequeño y cálido montón de pelo tembloroso. Encendió el camión. Nada. El motor tosió débilmente. «No». «Vamos», murmuró, girando la llave de nuevo. El motor tosió, se ahogó y luego cobró vida con un rugido. Finalmente, el aire caliente comenzó a entrar por las rejillas de ventilación. James las dirigió hacia los perros, poniendo la calefacción al máximo. Los cachorros se acurrucaron juntos, moviéndose ligeramente al sentir el calor en sus patitas. El pecho de la madre apenas se elevó, pero se elevó. James puso la camioneta en marcha. «Te tengo», susurró, con determinación agudizándose en sus ojos, y con los neumáticos chirriando sobre el hielo, aceleró hacia el hospital veterinario, corriendo contra el tiempo, contra la tormenta y contra el destino mismo. El camión patinó ligeramente cuando James giró hacia la carretera principal, y la nieve se arremolinaba en el parabrisas en frenéticas arremolinos. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos a través de los limpiaparabrisas que apenas lograban despejar el camino de la tormenta. El calefactor expulsaba aire caliente, pero la perra seguía inmóvil en el asiento junto a él, con la respiración superficial e irregular. «Vamos, cariño. Quédate conmigo», susurró James, alternando la mirada entre la carretera y su frágil figura. Uno de los cachorros emitió un leve gemido, su vocecita amortiguada por los pliegues de su chaqueta. James extendió la mano y tocó suavemente el costado de la madre. Su pelaje aún estaba helado. Cuando él presionó sus dedos sobre su caja torácica, sintió que su corazón latía débil e irregular. Un ataque de pánico lo recorrió. Pisó el acelerador con más fuerza. Más adelante, el semáforo parpadeó en amarillo, luego en rojo. Disminuyó la velocidad lo justo para asegurarse de que la intersección estuviera despejada, y luego la cruzó a toda velocidad, con la sirena a todo volumen para advertir a cualquiera que estuviera cerca. «Aguanta, niña. Voy a buscarte ayuda», murmuró. Pero cuando llegó al puente que conducía al centro, la perra se estremeció de repente. Sus patas se pusieron rígidas. Su cabeza se echó hacia atrás. Un suave y ahogado gemido escapó de su garganta. Un sonido tan lleno de dolor que a James se le heló la sangre. «No. No. Oye. Quédate conmigo», gritó, agarrando el volante con una mano y extendiendo la otra para sujetarla. Su cuerpo tembló violentamente y luego se quedó flácido. Los cachorros se agitaron inquietos, arrastrándose hacia su estómago. Presintieron que algo andaba terriblemente mal. El corazón de James latía con fuerza. Volvió a comprobar su respiración. Nada. La cerveza pura lo invadió. Golpeó el salpicadero con la mano. «No, ahora no. No hagas esto». Con una mano, encendió la radio de emergencia del camión. «Despacho, habla el oficial Nolan. Necesito refuerzos médicos inmediatos en el puente de Green Haven. La perra está perdiendo el conocimiento».
Estática. Entonces, oficial, los paramédicos están en camino, pero con retraso. La tormenta está causando un gran atasco. Tiempo estimado de llegada, 15 minutos. 15 minutos. No tenía 2. James apretó la mandíbula. Negativo. No voy a esperar. Voy al hospital. Soltó la radio, agarró el hocico de la perra y con delicadeza le levantó la cara hacia él. Vamos, no te rindas con tus bebés, susurró con voz temblorosa. Sus párpados se movieron levemente y luego se cerraron de nuevo. James presionó suavemente 2 dedos contra su pecho. Un leve golpeteo, lento, débil. Pero entonces, una oleada de alivio lo invadió, lo suficiente como para mantenerlo concentrado. Ya casi llegamos, susurró. Giró bruscamente, las ruedas patinaron mientras luchaba por controlar el volante. El hospital veterinario apareció finalmente como un faro borroso en medio de la tormenta. James pisó el acelerador a fondo. Esto se acaba ahora, susurró, y se lanzó hacia la única oportunidad de supervivencia de ella. James frenó bruscamente la camioneta y saltó antes de que el motor se apagara por completo. La nieve le azotaba la cara mientras abría la puerta del pasajero. Con cuidado, alzaba a la perra inerte en sus brazos. Su cabeza colgaba débilmente contra su pecho. Los cachorros gemían suavemente desde dentro de su chaqueta, sintiendo cada cambio en los latidos de su corazón. Irrumpió por las puertas corredizas de cristal del hospital veterinario Greenhaven, dejando marcas de agua en el suelo con sus botas. «¡Necesito ayuda!», gritó con la voz quebrada por la urgencia. Una enfermera que estaba detrás del mostrador se levantó de un salto. «¿Qué pasó?» «Hipotermia. Grave». 3 cachorros también apenas responden, dijo James, sin aliento. En cuestión de segundos, 2 técnicos veterinarios desplegaron una camilla. James colocó con cuidado a la perra madre sobre el acolchado suave. Los cachorros fueron trasladados a una incubadora climatizada, cuyos pequeños cuerpos estaban iluminados por un cálido resplandor naranja. El veterinario de urgencias, el Dr. Collins, llegó enseguida. Era un hombre sereno pero intenso, cuya presencia llenaba la habitación con una autoridad silenciosa. Se arrodilló junto a la perra, acariciándole suavemente el cuerpo con sus manos enguantadas. «¿Temperatura?», preguntó bruscamente. 12 grados por debajo de lo normal, respondió un técnico, revisando el monitor. El Dr. Collins apretó la mandíbula. «Necesitamos suero intravenoso caliente y compresas térmicas. Vamos a estabilizar su ritmo cardíaco». James permanecía inmóvil, ansioso, sin poder quedarse quieto. Le temblaban las manos incontrolablemente, no por el frío, sino por el miedo. «Doctor, ¿lo logrará?», preguntó en voz baja. El Dr. Collins no respondió de inmediato. En cambio, apartó el pelaje de la perra cerca de sus costillas. Su expresión se ensombreció. Recorrió con los dedos su columna vertebral, luego sus caderas y después la parte inferior de su vientre. Cuanto más la examinaba, más fruncía el ceño. «¿Qué ocurre?», preguntó James, sintiendo que el pánico le subía al pecho. El Dr. Collins exhaló lentamente. «No solo sufre de hipotermia». A James se le encogió el corazón. «Está muy delgada, al menos un 40% por debajo de su peso ideal. Y miren esto». El veterinario levantó ligeramente las patas traseras de la perra, dejando al descubierto leves cicatrices y profundas zonas con poco pelo. Viejas heridas, traumatismos repetidos. La han dejado crecer recientemente y varias veces. James sintió que la ira lo invadía. ¿Quiere decir que alguien la usó para criar cachorros? «No solo la usaron», dijo el veterinario con gravedad. «La explotaron. Este tipo de condición no se produce de la noche a la mañana». Un técnico se inclinó hacia ella. «También está deshidratada. No tiene comida en el estómago». James apretó los puños. «Alguien le hizo esto». El Dr. Collins asintió solemnemente. «Sí, y peor aún. Ha estado pasando hambre mientras amamantaba. Dio todo lo que tenía para mantener vivos a esos cachorros». James miró fijamente a la perra madre, con la voz quebrada por la emoción. Incluso con dolor, incluso abandonada. Había luchado por sus cachorros. «Es una luchadora»,
dijo el veterinario en voz baja. James tragó saliva con dificultad. Entonces lucha contra ella. Haz lo que tengas que hacer. Y con eso, la batalla por su vida comenzó de verdad. La sala de urgencias bullía con voces bajas y tensas mientras el equipo médico atendía a la perra. El suero intravenoso caliente goteaba constantemente en su delgada pata. Almohadillas térmicas envolvían su frágil cuerpo. El monitor cardíaco emitía pitidos lentos e irregulares. Los cachorros dormían dentro de la incubadora, sus pequeños pechos subían y bajaban bajo el resplandor de una luz naranja. James permanecía cerca, con los brazos cruzados, observando cada movimiento con una intensidad que ni siquiera él reconocía. Los minutos pasaban lentamente como horas. El doctor Collins finalmente retrocedió y se quitó los guantes. «Está estable por ahora», dijo, aunque su tono denotaba cautela. «Pero no está fuera de peligro». James asintió, dejando escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. «Gracias». Pero el doctor Collins no había terminado. Hizo un gesto hacia la enfermera que sostenía un pequeño recipiente de plástico. «Hay algo más». James frunció el ceño. «¿Qué?». La enfermera le entregó el recipiente. Dentro había pequeños fragmentos, paja sucia, gránulos de grano endurecidos y un trozo de plástico barato con escritura borrosa. «Lo encontramos pegado a la parte inferior de la jaula», explicó la enfermera. James lo sostuvo a contraluz. La escritura era apenas visible, pero pudo distinguir una dirección rota y un nombre. Sintió un nudo en el estómago. «¿De dónde salió esto?», preguntó. El doctor Collins intercambió una mirada con la enfermera. «Creemos que la jaula no fue abandonada al azar. Parece que la trasladaron de una propiedad recientemente. Estos gránulos son alimento para animales de granja, no algo que usaría el dueño de una mascota en la ciudad». James volvió a examinar el trozo de papel. El nombre no se distinguía bien. La mitad estaba rota, pero las letras restantes le resultaban familiares. «Ya he visto esto antes», murmuró. «Mira esto también», añadió la enfermera, entregándole otro objeto. Una pequeña placa metálica encontrada enredada en el pelaje de la perra. No era una placa de collar. Era una placa de ganado, de las que se usan en las granjas de cría. James sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Crees que proviene de uno de esos criaderos clandestinos?». El doctor Collins se cruzó de brazos. «Todo apunta a ello. Sobreexplotación, inanición, herida sin tratar, abandono tras no poder tener más camadas. Todo encaja». James apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. Alguien la usó hasta que ya no pudo darles lo que querían, y luego la abandonó en medio de una tormenta. El veterinario asintió con gesto sombrío. La rabia bullía en el pecho de James. Miró a la perra madre, frágil, exhausta, pero que aún luchaba por sus cachorros, y sintió que algo se removía en su interior. «Esto no fue simple negligencia», dijo en voz baja. «Esto fue crueldad, y voy a averiguar quién lo hizo». Guardó en su bolsillo la etiqueta rota y el trozo de dirección. Había comenzado un misterio, y no iba a desentenderse de él. Las luces del hospital se atenuaron al caer la noche. La tormenta afuera golpeaba las ventanas como un invitado indeseado que se negaba a irse. La mayoría del personal se había ido a casa, dejando solo al equipo nocturno para vigilar a los pacientes. Pero James no se movió de su sitio. Se sentó en una silla de plástico duro junto a la cama de recuperación de la perra madre, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en su frágil figura. Las máquinas zumbaban suavemente. Las almohadillas térmicas que la envolvían desprendían un calor tenue. Los cachorros dormían en la incubadora cercana. Pequeñas figuras se acurrucaban formando suaves bolitas de pelo. De vez en cuando, alguno se estremecía o emitía un pequeño sonido, y cada vez James levantaba la cabeza de golpe para comprobar si estaban bien. Debería haber estado agotado. Su turno había terminado hacía horas, pero no se atrevía a marcharse. Cada vez que miraba a la perra madre, con las costillas marcadas bajo el pelaje y los ojos cerrados mientras luchaba por su vida, sentía la misma opresión en el pecho. Ya no era solo un deber. Se había convertido en algo personal. El doctor Collins se acercó en silencio, con las manos en los bolsillos del abrigo. «Sigues aquí»,
observó. James no apartó la vista del perro. No los voy a dejar solos. El veterinario asintió y acercó una silla a su lado. Está respondiendo mejor de lo esperado, pero necesita descansar, calor y que le administren líquidos con regularidad. Será una noche larga. Me quedaré, dijo James de inmediato. El doctor Collins esbozó una leve sonrisa de aprobación. La mayoría de la gente no lo haría, dijo James encogiéndose de hombros levemente. La mayoría de la gente no los encontró muertos de frío. Por un momento permanecieron en silencio, escuchando el sordo rugido de la tormenta afuera. Entonces, uno de los cachorros emitió un gemido más fuerte desde la incubadora. James se levantó rápidamente y se acercó, mirando a través de la ventana de cristal. El cachorro más pequeño, apenas del tamaño de la palma de su mano, se retorcía débilmente, presionando su diminuta carita contra la pared de la habitación como si buscara a alguien. James apoyó suavemente la mano contra el cristal. «Está bien, pequeño», susurró. «Tu mamá está aquí». El cachorro emitió un suave gemido y luego se acurrucó de nuevo en el calor. James volvió junto a la perra madre y se sentó de nuevo en la silla. Tenía los párpados pesados, pero luchaba contra el cansancio. Cada vez que su pecho subía y bajaba, aunque fuera levemente, sentía un gran alivio. Pasaron las horas. Las enfermeras iban y venían. Las máquinas emitían pitidos constantes. La tormenta de nieve continuaba. Poco después de la medianoche, la perra se movió. Su pata se contrajo. Abrió los ojos apenas lo suficiente para verlo. James se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración. «Oye, estoy aquí», susurró. Y por primera vez desde que la rescató, su cola se movió levemente, una señal de confianza, una señal de esperanza. Y James supo que no se iría a ninguna parte. La habitación del hospital se sumió en un silencio profundo, frágil y sombrío, de esos que hacen que cada sonido parezca más pesado. El pitido constante del monitor cardíaco resonaba suavemente, llenando el aire con un ritmo al que James se aferraba como la única certeza de que la perra madre seguía con vida. Sus ojos, antes apagados y vidriosos, se abrieron de nuevo, apenas. Miró a su alrededor con debilidad, como si intentara comprender dónde estaba. James se inclinó hacia adelante, con voz suave y firme. «Tranquila. Estás a salvo. Te lo prometo». Ella lo miró fijamente, como si recordara cuando la había llevado en brazos por la nieve. Su respiración se entrecortó un poco, luego se estabilizó. Era un avance, pero de esos que te hacen temer que el corazón se desvanezca en cualquier momento. El doctor Collins regresó, revisando las vías intravenosas con silenciosa precisión. Su temperatura se está estabilizando, pero su ritmo cardíaco está bajando de nuevo, dijo, entrecerrando los ojos mientras estudiaba el monitor. James se puso rígido. «Kendo». El veterinario asintió gravemente. «Sigue en estado crítico. Su cuerpo ha sido llevado al límite. Está luchando, pero la cosa se pondrá más difícil antes de mejorar». Como si fuera una señal, la perra madre se tensó de repente. Su pecho se agitaba con respiraciones rápidas y superficiales. Sus patas se contraían débilmente. Las alarmas comenzaron a sonar. Suavemente al principio, luego con más urgencia. James se levantó de golpe de su silla. «¿Qué está pasando?» El doctor Collins se movió rápidamente, acercando el equipo. «Su cuerpo está colapsando. Ha estado demasiado tiempo con frío. Está sufriendo una insuficiencia cardíaca». «No. No, por favor», murmuró James con la voz quebrada. Dos enfermeras entraron corriendo, ajustando las mantas térmicas y subiendo la temperatura de la incubadora. El doctor Collins le puso el estetoscopio en el pecho, apretando la mandíbula. «Se está debilitando», dijo en voz baja. A James se le revolvió el estómago. El perro dejó escapar un leve gemido, un sonido que era mitad dolor, mitad súplica. Sus ojos se desviaron ligeramente antes de volver a fijar la mirada en él. No se iba a rendir. Todavía no. «Vamos, niña», susurró James, arrodillándose junto a ella. «Sobreviviste a la tormenta. Protegiste a tus bebés. No te detengas ahora». Su frágil pecho subía y bajaba a intervalos irregulares. Su respiración parecía a punto de detenerse.
El pitido del monitor cardíaco se volvió errático. El doctor Collins tomó una jeringa. Esto ayudará a estabilizar su corazón, pero es arriesgado. Su cuerpo está débil. Hazlo, dijo James al instante. El veterinario le inyectó el medicamento por vía intravenosa. Por un instante aterrador, todo quedó en silencio. Parecía que la habitación contenía la respiración. Entonces, un pitido suave pero constante. Su corazón dio un vuelco. James sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Ya está, mamá. Su cola se movió apenas, pero se movió. Seguía luchando, y James sabía que aún no había terminado. La luz de la mañana se filtraba por las persianas en finas líneas doradas, atravesando la silenciosa habitación del hospital. La tormenta había amainado durante la noche, dejando solo una suave llovizna que golpeaba delicadamente las ventanas. Dentro, las máquinas zumbaban ahora con un ritmo más tranquilo, un compás constante en lugar de las alarmas frenéticas de horas antes. James se despertó parpadeando en la silla, con el cuello rígido y la espalda dolorida. Debió de haberse quedado dormido un momento. La manta que una enfermera le había puesto encima se había deslizado hasta el suelo. Se frotó los ojos y enseguida se giró hacia la perra. Seguía allí, respirando, y milagrosamente, con más fuerza. Su pecho se elevaba con respiraciones más profundas y constantes. Los jadeos superficiales de la noche anterior se habían transformado en algo más esperanzador. Tenía los ojos abiertos, observándolo en silencio. No tenía miedo, ni estaba confundida, simplemente estaba atenta. James se inclinó hacia adelante, y su rostro cansado se suavizó. «Oye, mírate». Cuando él le acarició suavemente la cabeza, ella no se inmutó. En cambio, rozó ligeramente su nariz contra la palma de su mano. Un pequeño gesto de agradecimiento que le produjo una oleada de calidez en el pecho. «Nos asustaste anoche», susurró, acariciándola suavemente. «Pero luchaste por ellos». Como si lo entendiera, la perra volvió la mirada hacia la incubadora. James siguió su mirada. Los cachorros ya estaban despiertos. 3 caritas diminutas se pegaban al cristal caliente. Sus colitas se movían en cuanto detectaban algún movimiento. Uno incluso intentó ponerse de pie tambaleándose, tropezando de forma adorable. Una enfermera entró con un juego de toallas calientes. «Buenas noticias», dijo con una amplia sonrisa. «Les ha subido la temperatura. Están comiendo bien, más fuertes de lo que esperábamos». James exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que contenía. «¿Pueden verla?» «Esperábamos que lo preguntaras». Con cuidado, la enfermera abrió la incubadora y levantó a los cachorros uno por uno, envolviéndolos en toallas suaves antes de colocarlos junto a su madre. Al instante, el cachorro más pequeño soltó un pequeño gemido y se arrastró hacia ella. La perra madre alzó la cabeza, débil y temblorosa, pero decidida. El cachorro se acurrucó contra ella, luego otro, y otro más. James observó cómo ella los rodeaba con delicadeza, acercándolos con un tembloroso esfuerzo que hablaba más que 1000 palabras. Aún medio herida, los protegía. La emoción le hizo un nudo en la garganta a James. Se secó los ojos con el dorso de la mano, riéndose levemente de sí mismo. «Eres increíble. ¿Lo sabes?» La perra dejó escapar un suave suspiro de satisfacción, y sus párpados se relajaron por primera vez desde que la había encontrado. La pesadilla de la tormenta había quedado atrás. Por primera vez, tenían una verdadera oportunidad. Al caer la tarde, la nieve había cesado, cubriendo la ciudad con un manto blanco y silencioso. Dentro del hospital veterinario, una cálida atmósfera inundaba la pequeña sala de recuperación donde descansaban la perra madre y sus cachorros. Su respiración era ahora regular. Sus cuerpos, antes helados, desprendían un calor tenue pero innegable. James estaba junto a la ventana, tomando un sorbo de una taza de café tibio que le ofreció una de las enfermeras. No miraba la nieve que caía afuera. Tenía la mirada fija en el trozo de papel desgastado y la placa de metal que había encontrado antes, la dirección rota, el nombre medio borrado, la placa de identificación para el ganado que se usa en las operaciones de cría. No era solo una pista. Era un camino, y él pensaba seguirlo. Sacó su teléfono y marcó el número de su comisaría. «Sargento Hayes»,
respondió una voz cansada al segundo timbrazo. Sargento, soy Nolan, dijo James en voz baja. Tenemos un problema. Le explicó todo, la jaula abandonada, las heridas, los indicios de reproducción, la dirección rota. Hayes escuchó en silencio antes de dejar escapar un suspiro de frustración. Otra vez criaderos clandestinos, murmuró. Creí que habíamos cerrado los que operaban el invierno pasado. Esto no es solo negligencia, dijo James con firmeza. La han maltratado durante meses, tal vez años, y alguien la dejó morir con 3 crías recién nacidas. El tono de Hayes se tornó más sombrío. Envíame la dirección. James tomó una foto del trozo roto y la envió. Está incompleto, pero tal vez podamos cotejarlo con los registros de propiedad. Ya estamos en ello. Quédate con los perros. Puede que necesitemos una declaración más tarde. Entendido. James colgó el teléfono y se giró hacia la camilla de recuperación. La perra madre estaba despierta, con la cabeza apoyada en las patas, observando a su cachorro dormir acurrucado contra su vientre. Sus ojos, antes llenos de miedo, reflejaban ahora algo nuevo: confianza, esperanza y una fortaleza serena que oprimió el pecho de James. El doctor Collins entró con un portapapeles en la mano. «¡Qué oportuno!», dijo. «Acabo de terminar su evaluación actualizada». «¿Cómo está?», preguntó James. «Aún está delicada», respondió el veterinario con sinceridad. «Pero está mejorando. Si la medicación sigue haciendo efecto, mañana estará fuera de estado crítico». James sintió un gran alivio. «Es la mejor noticia que he recibido en toda la semana». El veterinario hizo una pausa y bajó la voz. «¿Contactaste con tu departamento?». James asintió. «La investigación comienza hoy». «Bien», dijo el veterinario, «porque alguien le hizo esto. Alguien pensó que era desechable». James miró a la perra madre, cuyos ojos tiernos seguían sus movimientos. «Nadie que sobreviva a lo que ella hizo es prescindible», murmuró. «Y me aseguraré de que la persona responsable no vuelva a lastimar a ningún otro animal», dijo, acercándose a ella y ofreciéndole su mano para que la olfateara. «Obtendremos justicia», susurró. Ella rozó su palma con el hocico. Y en aquella habitación silenciosa, la investigación comenzó de verdad. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba suavemente en la sala de recuperación, proyectando un cálido tono dorado sobre el suelo. La tormenta finalmente había amainado, dejando tras de sí una calma que parecía casi irreal después del caos de la noche anterior. Las enfermeras caminaban en silencio entre las habitaciones, y en algún lugar del pasillo, un teléfono sonaba suavemente, pero dentro de esta habitación, el mundo parecía moverse más despacio, con más delicadeza. James abrió la puerta con una sonrisa discreta, sosteniendo una taza de café recién hecho en una mano y un recipiente con caldo caliente en la otra. «Buenos días, mamá», dijo suavemente. La perra levantó la cabeza. Ya no con debilidad ni temblor, sino con fuerza. Parpadeó, con los ojos más claros y brillantes. Cuando James se acercó, su cola rozó ligeramente la manta. No el leve movimiento de antes. Un verdadero meneo. Pequeño, pero lleno de vida. «Vaya, mírate», murmuró, sintiendo una calidez en el pecho. Los cachorros se retorcieron a su lado, sus pequeños cuerpos llenos de energía. Uno chilló con orgullo, trepando por encima de sus hermanos antes de rodar torpemente de lado. La madre los empujó suavemente, guiándolos hacia sí. Incluso en su frágil estado, sus instintos habían regresado con toda su fuerza. El doctor Collins entró en la habitación momentos después, con las cejas arqueadas en señal de agradable sorpresa. «Hoy está más fuerte. Mucho más fuerte». James sonrió. «Ya veo». El veterinario se arrodilló junto a ella y le tomó las constantes vitales. Su temperatura es casi normal, está hidratada y su ritmo cardíaco es más estable. «Es una luchadora, oficial». «Es más que una luchadora», respondió James, con la mirada tierna mientras lamía las cabecitas de sus cachorros. «Es una superviviente». Como para demostrar su punto, la perra madre intentó algo que no había logrado desde su llegada. Cambió su peso y lentamente se apoyó sobre sus patas delanteras. James se enderezó. «Tranquila, muchacha». Pero ella no se estaba desplomando. Apenas se mantenía en pie,
con dificultad, pero en pie. Le temblaban las piernas, pero apretó la mandíbula y se mantuvo erguida, decidida. Inclinó la cabeza protectoramente sobre sus cachorros, protegiéndolos con su cuerpo como una madre que reclama su papel con feroz dignidad. Una oleada de emoción inundó el pecho de James. «Mírala. No se rinde ni un segundo». El doctor Collins asintió con la cabeza, con voz baja y llena de admiración. «Hay una fuerza en animales como ella, una que los humanos no siempre comprenden. El amor les da algo por lo que luchar». James se arrodilló y la miró a los ojos. «Los mantuviste con vida en esa tormenta, incluso cuando apenas te aferrabas a ella». La perra madre se inclinó hacia adelante, apoyando suavemente la frente contra la mano de James, un gesto lleno de gratitud, confianza y valentía silenciosa. En ese instante, James comprendió algo. Ella no había sobrevivido por sí misma. Había sobrevivido por ellos. Y ahora, con su espíritu recuperado, nada le impediría proteger a sus cachorros jamás. Pasaron 2 días, y la transformación dentro de la sala de recuperación fue sencillamente milagrosa. La perra madre, antes casi sin vida, ahora se erguía sobre sus patas con más seguridad cada mañana. Aún se le marcaban las costillas y el cansancio se reflejaba en sus ojos, pero su espíritu resplandecía como un pequeño fuego al que finalmente se le permitía respirar. Los cachorros también se fortalecieron. Se movían torpemente, sus patitas aprendiendo a sortear las suaves mantas que los cubrían. Cada vez que uno chillaba o se caía, la madre lo empujaba suavemente hacia atrás, con un instinto más agudo que nunca. James los visitaba siempre que podía. Incluso fuera de servicio, incluso agotado. Incluso cuando tenía papeleo pendiente en la comisaría, él venía primero. El personal lo notó, los perros lo notaron y el doctor Collins, sobre todo, lo notó. En la tercera tarde, el veterinario se acercó a James con un portapapeles bajo el brazo y una expresión que reflejaba tanto seriedad como esperanza. «Oficial Nolan», comenzó, «tenemos que hablar sobre su futuro». James se puso tenso. «¿Futuro? ¿Qué quieres decir?» El doctor Collins señaló a la perra madre, que estaba ocupada lamiendo a uno de sus cachorros, levantando las orejas de vez en cuando para mirar a James. «No puede volver a un refugio», dijo con suavidad. «Los perros con su historial de traumas no se adaptan bien a los ambientes concurridos. Y los cachorros necesitan un hogar estable, cuidados constantes. Son luchadores, pero frágiles. Lo ideal sería que estuvieran juntos». James observó a la familia. Ese pequeño grupo de almas que habían sobrevivido a la tormenta, a la crueldad, al abandono. Sintió un nudo en el estómago. Ya sabía a dónde iba todo esto. El veterinario continuó: «Legalmente, una vez que concluya la investigación, los perros serán dados en adopción, pero son casos especiales. Necesitarán a alguien paciente, responsable y en quien confíen.